Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este Building Automation Days by KNX Latam. Hoy en esta edición, KNX Grupo Nacional Chile. Le damos la bienvenida entonces a todos los que se conectan desde este momento. Sabemos que están desde muchos países de Latinoamérica. Les agradecemos si en ese panel de preguntas nos ponen desde dónde se conectan, que sean muy activos, que nos hagan muchas preguntas. Este es nuestro primer foro del año para grupos nacionales de Latinoamérica. Quiero darles la bienvenida a este evento que se llama Desenmascarando mitos de KNX, todo lo que necesitas saber. Estamos encantados de contar con su presencia para analizar de manera profunda y enriquecedora el impacto y el potencial de KNX, en este caso en Chile. Mi nombre es Cristel Osorio y junto con mi compañero Víctor Alarcón de KNX Latinoamérica, seremos los moderadores de este encuentro. Les invitamos a participar muy activamente y a aprovechar esta oportunidad para aprender y compartir conocimientos y su experiencia. Víctor. Gracias, Cris. Bienvenidos a todos. Sí, por favor, sería muy interesante si nos ponen ahí de dónde se conectan. Este tipo de eventos virtuales nos permite, vamos a tener uno muy puntual en Santiago el próximo mes, pero este tipo de eventos virtuales nos permite tener audiencia de todo el continente de América Latina, puede llamarlo continente. Ya tuvimos en febrero una experiencia similar donde tuvimos a todos los países, México, Chile, Argentina, Chile, Colombia y México, que son los países que estamos trabajando. Hoy tenemos un panel muy interesante porque KNX es un protocolo y una plataforma de automatización de casas inteligentes y edificios y en general infraestructura inteligente muy reconocido y con presencia ya en América Latina y en Chile puntualmente, pero de pronto hay un desconocimiento y hay unos mitos creados con respecto al protocolo, y precisamente el propósito de esta sesión es con estos expertos que tenemos, que Cris va a presentar ahora después de mi intervención. Ellos organizamos un panel de discusión muy interesante con unas preguntas y sé que va a ser muy enriquecedor, como dijo Cris. Ellos lo van a responder y ya los que puedan ir a Santiago el 15 de mayo van a tener la oportunidad de hablar personalmente con ellos y tomarse un café con ellos y hablar más en profundidad. Entonces, Cris, te doy la palabra para que nos presentes a nuestro panel ilustre. Gracias, Víctor. Bueno, me gustaría entonces presentar a estos distinguidos panelistas. En primer lugar, nos acompaña Germán Céspedes, fundador de Ecoelec y KNX Tutor. Es un experto en procesos de automatización inmótica y domótica con una trayectoria destacada en el manejo de controladores lógicos programables y controladores dedicados. Como integrante de Ecoelec Chile, aporta su vasta experiencia en proyectos basados en sistemas KNX, el estándar mundial para inmótica y domótica. Es docente de la Escuela de Ingeniería, fue docente de la Escuela de Ingeniería en Duoc. Su recorrido profesional abarca desde la ejecución y planificación de proyectos hasta la realización de ingeniería, programación y puesta en marcha, asegurando soluciones integrales y de alta calidad. El segundo panelista que nos acompaña es Gerald Esparza. Él es CEO de Domus, tutor KNX también, gerente general en Domus Spa Chile, donde lidera con experiencia en ingeniería, proyectos, ventas y formación en sistemas KNX. Como tutor certificado, Gerald ha desempeñado un papel clave en la capacitación y desarrollo de tecnologías domóticas, consolidando a Domus como un referente en el sector. Nuestro tercer panelista es Víctor Caviedes de Smart, de Grupo Smart, tutor KNX. Es ingeniero eléctrico egresado de la Universidad de Santiago de Chile con un MBA en Dirección General de Empresas. Actualmente forma parte del Grupo Smart Chile, donde aplica su amplia experiencia en el sector de servicios, destacándose en el desarrollo y mejora de ofertas y servicios, la gestión de equipos de trabajo y la coordinación de recursos humanos y técnicos para alcanzar objetivos estratégicos. Nuestro cuarto panelista es Boris Liberona, docente de carrera en INACAP. Boris Liberona es docente de carrera en INACAP, especializado en el área de tecnología aplicada, con experiencia en educación técnico-profesional
Ha contribuido a la formación de futuros especialistas en electricidad y automatización, promoviendo el desarrollo de soluciones innovadoras en el sector. Y nuestro quinto panelista es Oscar Godoy, Product Manager responsable de certificación y normalización de Legrand. Oscar es un especialista en automatización de edificios y hace parte del equipo de Legrand en Chile, donde ha trabajado en la integración de tecnologías inteligentes para la gestión eficiente de espacios con una sólida trayectoria en el sector. Bueno, les voy a contar acerca del desarrollo del panel. Durante esta sesión abordaremos preguntas clave sobre los mitos y verdades del estándar KNX, así como su proyección en Chile. También escucharemos la valiosa perspectiva desde el ámbito académico y profesional. Al finalizar, vamos a dejar 10 minutos para responder las preguntas del público. Los invitamos a que estén muy atentos y participen activamente aquí en nuestro panel de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar y a entrar entonces en materia. Germán, te voy a hacer la primera pregunta a ti. ¿Puedo utilizar dispositivos multimarca en un proyecto KNX? Creo que este sería nuestro primer mito. Bienvenido, Germán. Buenas tardes, Cristel, muchas gracias. Sí, efectivamente. A ver, es un tema muy recurrente, no solamente acá en Chile, sino que me imagino también a nivel de América Latina. Vi por ahí que hay personas de México, Colombia, Perú, así que, bueno, esto nos va a servir a todos, la verdad. Y efectivamente, o sea, KNX cuenta con más de 500 marcas asociadas y estas pueden funcionar sin ningún tipo de problema entre sí. Muchas veces nos encontramos con algunos proyectistas o algunas empresas que dicen, pero estás haciendo un híbrido con KNX, ¿por qué le pones más de una marca? Y la respuesta que siempre le damos es que KNX es híbrido por naturaleza, es su naturaleza de ser, funcionar entre diferentes marcas. Por ende, esto lo deberíamos saber todos los que nos dedicamos o los que trabajamos con KNX para poder entregar la mejor solución a un cliente. Hay marcas que se dedican o especializan en cierto tipo de productos, en sensores, otras en pantallas táctiles, otras en otro tipo de funciones, por ende, esa es su esencia y lo ideal es poder sacar el potencial máximo para que el cliente tenga un producto final lo mejor posible. De esta pregunta, Germán, también... Sí, de esta pregunta también tenemos, ¿debo siempre proyectar una solución KNX unimarca? Esa sería también como la segunda parte. O sea, no nos ata en lo absoluto. Lo ideal es dejar las especificaciones o proyectos abiertos a trabajar con múltiples marcas y más que nada proyectar por tipo de función. Por ejemplo, yo necesito realizar un control de iluminación on-off o tipo DALI. Perfecto, se proyecta que se requiere realizar una función para control DALI y bueno, ya el proyectista, el instalador definirá cuál es la marca más apropiada, que a todo esto lo más probable es que tengamos múltiples alternativas de marcas, pero ¿dónde entramos a ganar acá con esto? El beneficio principal es para el cliente, porque si podemos trabajar con más marcas, yo puedo decir la marca 1 tiene un gateway DALI, por ejemplo, para controlar, que cuesta 100, estoy inventando un número X, pero resulta que el especialista o la marca 2 tiene otro que vale 90. Quizás hay otra marca que dice, ya ok, el mío vale 95, yo lo tengo en stock inmediatamente. Entonces, hay muchos factores a considerar, todos estos por supuesto influyen, y eso es un poco lo que nos ayuda a esto. Ahí pusimos alguna imagen de un pequeño tablero con 3 marcas diferentes en un proyecto de habilitación de oficina, y nada, funcionan todas de manera impecable y sin ningún problema. Normalmente en los proyectos de acá, cuando los realizamos, estamos trabajando con más de una marca, con 4, 5, 6 marcas sin ningún problema, y eso de verdad tiene un beneficio bastante elevado para el cliente final. Así que al menos es lo que yo siempre recomiendo. Ok, ¿alguno quiere opinar sobre este mito? Sí, bueno, yo voy a agregar algo, que no solamente podemos utilizar dispositivos de distintas marcas, sino que además podemos utilizar dispositivos de control o de medición que no sean del estándar KNX, que manejen otro tipo de protocolos, porque mediante Gateway podemos llegar a ellos de igual forma. O sea, no solo una
una instalación KNX que permite multimarcas, sino que también múltiples protocolos para poder controlar. Por lo tanto, se hace una red bastante híbrida. Ok, perfecto. Bueno, vamos a nuestro segundo mito. Nuestro segundo mito es: ¿puedo configurar dispositivos KNX con un software que no sea ETS? Cuéntanos tú. Hola, ¿me escuchas? Sí, Víctor, sí, ayúdanos con esta respuesta, por favor. la verdad que sí, sí se puede utilizar software y va a funcionar, ¿ya? Pero ahora comienzan los peros, ¿ya? El pero es que cuando los software que están hechos por una marca solo pueden configurar los dispositivos de esa marca. Entonces, los archivos generados del programa del proyecto no tienen una extensión universal reconocida por LTS. Por lo tanto, queda el proyecto encapsulado al software de la marca, ¿ya? Puede tener algunas ventajas, sí, pero el usuario tiene que tener el criterio o saber cuáles son las limitaciones de hacerlo con una sola marca, ¿ya? Se recomienda utilizar el software ETS justamente porque va a permitir en un futuro, si es que hay que intervenir, poder reemplazar algún dispositivo por otra marca, y permite la versatilidad de no todas las funciones necesarias que presta el ETS, como por ejemplo el recibir un catálogo, realizar un catálogo universal de los productos, poder revisarlo antes de comprar el producto. Entonces, se puede, sí se puede, pero no se recomienda porque queda un poco amarrado al el edificio o el proyecto en sí mismo. Gracias, Víctor. Víctor. Dale, Víctor. Sí, un poco, Víctor, como para complementar, sería entonces que eso contradiría digamos, la misma esencia de KNX, que es un protocolo totalmente abierto, como nos decía Germán, que habla con todo el mundo y que incluso, como nos dijo Geral, que puede incluso hablar con otras marcas, que esa es como la esencia de que sea un protocolo totalmente abierto y que esa es la dinámica y también la gran fortaleza de KNX. ¿Es así, Víctor? Sí, le quita la fortaleza de poder hablar entre marcas. Los fabricantes han optado por desarrollar sus propios software porque han querido flexibilizar otras formas de configurar, un poco más amigable, plug and play, que quizás el ETS va camino para allá. Ya hablaremos más adelante de la versión 6. Pero claro, encapsula la posibilidad de la universabilidad y la compatibilidad, porque además lo que tiene el software ETS nos va a hacer más cómodo vincularlos a otras plataformas como el VMS. Entonces, el software de una marca en particular no nos garantiza después compatibilidad, y en el momento que se esté ejecutando el proyecto quiera crecer, es probable que tenga que hacer toda una reprogramación de dispositivos para poder hacer la expansión. Muchas gracias, Víctor, por complemento. Cris. Sí, otro mito que tenemos aquí. Cuéntame. Cris, perdona, Germán quería complementar también, perdona. Bueno, dale, Germán. Sí, a ver, para complementar la respuesta, que la verdad lo dijo prácticamente todo Víctor, es un poquito el objetivo que ponen algunas marcas porque podemos decir, ok, pero si existe el ETS para configurar productos de todas las marcas, ¿cuál es el objetivo de que ciertas marcas tengan un software para configurar los dispositivos de su propia marca? Y el objetivo simplemente es, como tiene funciones más limitadas, o sea, si yo con el ETS puedo hacer múltiples configuraciones, y como decimos acá en Chile, un poquito estrujar todas las cualidades de los productos, con el software propietario eso no se puede hacer. Y el objetivo es
para poder llegar a instaladores que quizás no tienen la certificación, no tienen los conocimientos de manejo del software ETS y que puedan desarrollarlo. ¿Ya? Eso es un poquito el objetivo, pero ahí un poco ya queda casado con lo que dijo Víctor, de que si necesito complementar con otras marcas no voy a poder, y un montón de otras restricciones. Pero eso es un poquito el objetivo, ¿ya? Del por qué se hace, o algunas marcas lo hacen. Gracias, Germán, por tu complemento. Cris, ahora sí, por favor. Perfecto, gracias, Germán. Bueno, otro mito que existe es que voy a pasar aquí la pantalla en un segundo. Es que con KNX solo se busca confort y no eficiencia energética. Ahora sí, Gerald nos va a contar acerca de este tema. Sí, bueno, explicar que tanto en la domótica como en la inmótica existen 4 pilares fundamentales. Estos pilares son el confort, indudablemente, la eficiencia energética, la seguridad y las comunicaciones. Eso es lo que se busca en toda instalación de domótica e inmótica, alguno más, alguno menos, etc. Dependerá un poco más de las necesidades del cliente. Por tanto, no solo se busca confort, sino que la eficiencia energética también pasa a ser uno de los pilares fundamentales dentro de la domótica y la inmótica. Dentro de los estudios internacionales que se han hecho por organismos externos a KNX, se ha logrado establecer que se puede ahorrar hasta un 40% con el control de persianas KNX. Esto es porque, bueno, no permitimos la radiación del sol que entre a la habitación, por lo tanto, gastamos menos en enfriar la casa o la instalación o el edificio. Se ahorra hasta un 50% con el control zonificado de KNX. O sea, en una instalación no tenemos por qué calefaccionar la instalación completa, sino que solamente calefaccionamos los espacios que están utilizados. Hasta un 60% con el control de iluminación. Lo mismo, solamente encendemos los lugares con ocupación de personas y no los que no están siendo ocupados, como a veces estacionamientos que pasan encendidos todo el día o toda la noche. Hasta el 60% de control con ventilación. Bueno, no solamente necesitamos enfriar espacios, sino que también los podemos ventilar. Eso tiene un ahorro significativo en cuanto al gasto energético. Si vemos a la derecha la imagen, vemos que en una instalación KNX tenemos dispositivos de control o de medición para los distintos consumos energéticos que tenemos en una instalación, ya sea casa o edificio, residencial o terciario. Podemos estar midiendo el gas, la calefacción, el agua y la energía eléctrica. Es muy importante que todos estos elementos estén siendo medidos para poder hacer una buena gestión de eficiencia energética. Además, que la instalación está preparada para poder gestionar la energía cuando nosotros no estemos, ¿ya? O cuando existan personas que no tienen conciencia de eficiencia energética y les da lo mismo a veces dejar la luz encendida. Bueno, el sistema lo hace por nosotros. Lo mismo la calefacción o la climatización. Eso en sí. Gracias, Gerald. ¿Alguno quiere hacer algún apunte sobre este mito? Si lo han vivido en algún proyecto, si les hacen mucho esta pregunta. Complementar lo que indicaba Gerald, en que no tan solo como bien indicaba Gerald, además de los porcentajes de ahorro que se puede tener en cada una de las, podríamos decir, subespecialidades o subelementos de control dentro de una instalación, también se maximiza lo que es el ahorro o la eficiencia de energía al poder interactuar o poder automatizar distintos de estos procesos. O sea, y darle ciertas condiciones en donde sí sucede esto y sucede esto, entonces que acontezca o que la instalación haga lo que sea necesario en pro de maximizar la eficiencia energética. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene este protocolo, que permite no tan solo el control individual, como decía, de las subespecialidades, sino que también tener una integración entre ellas para poder maximizar el ahorro de energía en cualquier tipo de instalación. Perfecto, gracias, Oscar. Bueno, me faltó mencionar, sí, como antecedente siempre lo pongo porque creo que es relevante, los antecedentes que tengo, que las ciudades son responsables de 2/3 del consumo energético global.
o sea, en la ciudad está prácticamente el consumo de todo el planeta. 60% del consumo de agua, 70% de emisión de gases de efecto invernadero. 50% de la población vive en ciudades hoy en día, pero para el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades. Los edificios son responsables del más del 40% del consumo energético global y del 21% de emisiones de gases de efecto invernadero. Este implica un tremendo trabajo para nosotros, los que estamos en este rubro, de aplicar eficiencia energética en los edificios, que son más de un tercio del consumo energético mundial, que está en los edificios. O sea, ahí es donde tenemos una tarea gigantesca en cuanto a lo que es la instalación de eficiencia energética. Así es, Gerald. Y mira que todo, pues yo opino, que todo eso empieza desde la educación y desde la concienciación de todo este tema de sostenibilidad y de la importancia del cuidado del medio ambiente. Quisiera, aprovechando pues todo este tema educativo y de academia, invitar a Víctor Caviedes, que él nos va a contar, va a presentar a Boris. Entonces, Víctor, te voy a dar la palabra a ti, a Víctor Caviedes. Sí, quería presentar a Boris porque él tiene una doble experiencia de terreno y ahora en el mundo académico. Entonces, Boris, en tu experiencia, en tu desarrollo profesional, en cuanto a las competencias o habilidades que tienen que tener los profesionales, porque esto de la automatización de edificios es tecnología nueva, nueva en el sentido de que no la tuvimos nosotros, y no es que seamos tan viejos, en nuestro proceso de formación la tuvimos por automatización industrial, ¿cierto? Ahí los conceptos, pero ¿cómo ves tú que has tenido experiencia profesional en la industria, en instalación eléctrica particularmente, y ahora que estás en esta casa de estudio de INACAP? Estás en silencio, Boris. Estás silenciado, Boris. Ahora sí. Gracias, Víctor, por la presentación. Mire, les comento un poco desde la parte de la experiencia laboral también. Hay un crecimiento y una demanda de profesionales en sistemas inteligentes. Nosotros aquí en Chile tenemos también una política energética de aquí al 2050 en donde es importante ir concientizando a los estudiantes y ir vinculándolo en esta realidad que estamos viviendo también como país. Entonces, es clave que nuestros estudiantes cuando se enfrente a los desafíos profesionales, ya sea como un proyectista eléctrico, ya sea como un inspector técnico de obra o como un montajista eléctrico, en los diferentes cargos donde ellos se puedan desempeñar, es muy relevante que ellos sepan y entiendan cómo funciona Kaneki, desde la parte conceptual, desde la parte de la implementación, de la parte de cuando ellos se encuentren con desafío. Para nosotros es muy relevante que el estudiante, cuando se inserte laboralmente, venga haciendo o haga lo mismo que fue aprendiendo en su proceso formativo. Entonces, esa transición en el mundo educativo a la inserción laboral, para nosotros idealmente que sea lo más rápido posible. Y en ese sentido, como vemos que hay un auge en este crecimiento, sobre todo porque hay un peso, hay una ley de eficiencia energética aquí en Chile, que es la ley 21.305, eso también impulsa a que nuestros profesionales del futuro, del mañana, puedan efectivamente tener estas competencias. Ya no basta con saber la instalación eléctrica tradicional, la ordinaria, la común y silvestre, sino que también es importante que ellos tengan las competencias cuando se enfrenten con una base, una licitación, ellos sepan de que me estén hablando de Kaneki, porque ahora el tablero ya no convive, no tan solo la parte de protecciones, sino que hay una convivencia también de equipos domóticos y inmóticos. Entonces yo creo que es relevante esa transición que sea lo más rápido posible y efectivamente a través de su proceso formativo vincularnos con el mundo laboral, para nosotros es relevante. Boris, ¿cómo has visto tú a tus alumnos en clases que han tomado esta de automatización de edificios? Porque seguramente ellos deben tener más horas de formación de automatización industrial que de edificios. ¿Cómo es el proceso de adaptación? ¿Les llama la atención? ¿Cómo lo han percibido desde el punto de vista de los alumnos?
Mira, nosotros tenemos en una malla de ingeniería, tuvimos la asignatura de proyecto eléctrico de instalación inteligente, en donde tuvieron la posibilidad también de poder abordar, diseñar y poder configurar estos dispositivos. Y efectivamente cuando se encontraban con esta asignatura o algunos proyectos eventualmente que tuvimos el año pasado, eran novedades, ¿no? Ellos no conocían este mundo de la automatización en edificios. Cada uno tiene como un poco más integrado la automatización, apuntando un poco más a lo que es la industria, que es lo que uno viene socializando durante todo lo que estudió. Entonces se le abre aquí un mundo, curiosidad, motivación, innovación, y yo los vi bastante entusiasmados porque hoy día tengo varios estudiantes también que trabajan como proyectista eléctrico o ejecutando obra eléctrica y les llegan las licitaciones, las bases en base a Canequi, y ellos ya lo entienden perfectamente. Entonces yo creo que primero hubo una etapa de incertidumbre, de no saber qué es esto de Canequi, qué es esto de la automatización en edificios, y en la medida que fueron aprendiendo los conocimientos, fueron desarrollando actividades, vieron como una alternativa, vieron como una competencia sólida, relevante que deben adquirir para ser profesionales cada vez más competitivos en el mundo laboral. Y como te dije anteriormente, tenemos el peso que hay una ley de eficiencia energética en nuestro país, y eso es relevante que podamos concientizar. Eso, hay un tema de responsabilidad compartida, hay un tema de responsabilidad, en donde ellos claramente tienen harto que aportar en esa línea. Tengo entendido que además en la sede hacen vínculo con instituciones, con empresas, para de alguna forma mostrar que hay campo laboral en esto, porque pareciera ser que este tema de la automatización industrial es un nicho desconocido, porque sabemos de los PLC, sabemos de protecciones, y si cuéntanos un poco cuál es la relevancia de la vinculación con empresas. Es sumamente importante lo que señalas tú ahí, Víctor. Nosotros como el modelo educativo que tenemos como INACAP, que es el aprender haciendo, para nosotros es importante. Creemos que el actor relevante en este proceso educativo son las empresas. Eso es importante tenerlo claro, vincularnos con la empresa nos somete a nosotros a que nuestros currículos, nuestros programas de estudio estén 100% vinculados con el sector productivo. Eso también nos va dando directrices, marcos de cómo estamos haciendo las cosas, de cómo estamos implementando estos programas de estudio. Entonces, el año pasado tuvimos unos proyectos, tuvimos con una empresa, también con la empresa tuvimos la oportunidad de trabajar con la empresa de Germán Ecolec, en donde pudimos transmitir conocimiento al estudiante a través de un programa de trabajo, en donde tuvimos la oportunidad también de tener un equipo multidisciplinar, no tan solo equipos conformados por el área de electricidad, sino equipos conformados por el área de telecomunicaciones, por el área de informática, ya que no tan solo la competencia está asociada también al área de electricidad, sino que también lo de automatización debían adquirir esta competencia, lo de informática por el trabajo de la nube, lo de telecomunicaciones. Entonces, y armamos un proyecto multidisciplinar en donde pudieron integrar, trabajar de manera colaborativa entre los estudiantes, conocerse entre ellos para que cada uno también entiendan en los perfiles de egreso que tiene cada uno y de qué manera, cómo aporta el perfil de egreso de cada una de las carreras en este proyecto en común que estuvimos abordando. Súper. Gracias, Boris, y gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, para que vayamos más a fondo, cuéntame, Víctor. Sí, precisamente aquí Carlos López Bajamón desde Chile nos dice que la ley número 21305 sobre eficiencia energética, cuyo objetivo es promover el uso racional, que mencionaba Boris. Boris, no sé si tienes el año en que se promulgó la ley y cómo se está cumpliendo, qué impacto tiene la ley, qué impacto ha tenido la ley en Chile y en la industria, también en el desarrollo de la industria, porque es evidente que cuando hay, digamos, ese tipo de leyes, como en el caso de la industria de incendios en Estados Unidos, donde es obligatorio, es una industria gigantesca la de protección de incendios. Entonces, ¿cómo ha impactado esto a la industria si tienes esa información? ¿Cuándo se promulgó y cómo se está implementando? ¿Qué efectos ha tenido realmente en la industria y en el país en la eficiencia energética?
Mira, la ley, no tengo el dato puntualmente, debe estar hace unos 3 años hacia atrás más o menos la ley de eficiencia energética. La de nosotros, por lo menos yo puedo hablar desde la lista del mundo educativo, que lo hemos implementado en los programas de estudio. Tenemos una asignatura en un electivo del sector productivo que se llama domótica e inmótica, para que los estudiantes también puedan... el que desea y quiere poder tomar ese electivo, poder también nutrirse de estas competencias, nutrirse de esta ley. También hubo un cambio ahí, hubo un cambio normativo también hace un par de años atrás, y hay un RIC muy importante, que es el RIC número 14, el RIC número 14 que habla de la eficiencia energética. Y a raíz de ese punto del RIC número 14, nos obligó también a nosotros poder hacer estos ajustes, poder tener estas asignaturas que puedan nutrir a este perfil de egreso. La ley 21.305 nosotros apuntamos al pilar número 14, al pilar número 4 principalmente, que es eficiencia energética, eficiencia y educación energética. Hay otros pilares también que apuntan a la parte de someter a la industria, ¿cierto?, a cada 12 meses poder mostrar las cuentas energéticas y mostrar que efectivamente tienen un sistema de calidad, un sistema continuo de progresión, y hay cierta lista. No me atrevería, porque yo no estoy a cargo, no tengo como los números global del país para poder darte un número directo, un dato duro, pero sí puedo comentar un poco de la perspectiva de la parte del mundo de educación, en donde hemos ido abordando y hemos ido sometiendo a nuestros programas de estudio a través de educación continua. Nosotros hemos podido y queremos generar esta instancia para que los estudiantes que no han tenido la oportunidad de haber recibido las competencias de CANEX o de domótica y inmótica, como queramos llamarlo, tienen la oportunidad de poder capacitarse a través de educación continua, porque INACAP, dentro de sus trayectorias informativas laborales, la educación continua se toma como una educación para toda la vida, en donde cada competencia que no fueron adquiridas, ellos puedan ir certificándose y ponerse a la vanguardia o poder capacitarse durante su proceso ahí de profesional. Ok, gracias, Boris. Cris, seguimos con las otras preguntas, por favor. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a ir más a fondo, pero yo sé que cada uno de estos mitos nos daría un seminario completo y que todos vamos a quedar súper antojados, pero ya tendremos el 15 de mayo para desquitarnos, como decimos, y poder hacer algo pues más profundo, pero por ahora vamos a mencionar algunos de esos mitos. Germán, quisiera preguntarte si existe alguna topología KNX para solucionar el requerimiento del cliente. Ese sería otro mito. Si nos pudieras ayudar. Ok. A ver, como topología, lo primero que se necesita saber es que KNX es extremadamente escalable. O sea, yo puedo generar o puedo realizar un proyecto lo más breve posible. Por ejemplo, una estructura más breve serían 3 dispositivos, una fuente de poder, un actuador y un pulsador, en donde yo con el pulsador presiono y hago una acción en el dispositivo para encender, por ejemplo, una luminaria. Eso es la estructura más mínima que yo puedo generar con KNX. Pero con KNX podemos ir creciendo. Es sumamente escalable y podemos tener perfectamente un proyecto hasta con un poco más de 61.000 dispositivos. Entendiéndose por dispositivo, un sensor, una teclera, un actuador, que quizás el actuador puede tener 4 canales u 8 canales, eso se considera como un dispositivo, por ende es extremadamente escalable. Ante esto mismo, el tema de la escalabilidad, existen algunos mitos. El mito que más he escuchado o más hemos escuchado acá en el panel es que de repente dicen que KNX sirve solamente para domótica. Ese es un mito que se da mucho. Puede ser que en otros países de Latinoamérica el mito se invierta y sea, no, es que KNX solamente para edificios. Entonces puede ser que ocurra ambos casos. La verdad es que KNX sirve para ambos. Ya vimos que la estructura mínima puede ser algo tan simple como desde 3 dispositivos hacia arriba. O sea, yo en una casa pequeña, mediana, puedo tener 10 equipos, 20, 50, 100, y en un edificio perfectamente podemos tener 2.000, 3.000, 5.000 dispositivos.
y tenemos un máximo de 61.000 por proyecto. Por ende, KNX no es solamente para domótica, KNX sirve para hacer desde una domótica hasta un edificio completo. O sea, es muy escalable. Y referente al tema de la topología, eso hace referencia un poquito a cómo nosotros vamos a interconectar los dispositivos. Y eso es una gran ventaja que tiene KNX. Hay otros protocolos que la conexión es en bus o en daisy chain. O sea, entro en un equipo, salgo, entro en otro equipo, salgo, y solamente eso. En KNX nos podemos conectar en tipo línea, conexionado topología tipo línea, estrella o árbol. En este caso, árbol sería una combinación de línea y estrella. O sea, podemos ir creciendo o haciendo ramales con cajas de derivación. O sea, yo puedo poner una caja de derivación con un conector o clema KNX, puedo llegar con un punto y puedo empezar a derivar y puedo empezar a crecer con ramales. Por ende, y resumiendo un poco el mito, KNX sirve desde una domótica hasta un edificio completo y existen un montón de maneras de conectarlo, tipo línea estrella árbol, exceptuando un tipo de conexionado que es el tipo anillo. O sea, yo no puedo cerrar un bucle entre dispositivos KNX. Es lo único que KNX no permite. El resto de tipos de conexionados, todo se puede hacer. Germán, una pregunta. ¿Te ha pasado a ti que te encuentras con una licitación y pareciera ser que, que la oferta o los oferentes entregan distintas soluciones y pareciera ser que los usuarios que tienen poca experiencia no quedan muy claro cuál es la respuesta correcta a esa solución? Entonces, lo que quiero decir es que a veces pasa que creemos que separamos por área, separamos por línea, y esto no empieza a crecer, a crecer, a crecer para tenerlo ordenadito, ¿cierto? ¿Existe una única solución para satisfacer, me refiero en arquitectura, en cantidad de equipo, para darle solución a la demanda del cliente? No, por supuesto que no. Un ejemplo muy práctico y que se da mucho, supongamos que tenemos dos torres, ¿ya? Estoy llevándolo a un área un poquito más simple, dos torres de edificios habitacionales. ¿Ok? Tenemos torre 1, tenemos torre 2, y quizás por el tema de la cantidad de metros que tiene, digamos, de trazado completo, con KNX podemos tener hasta 1000 metros por línea, ¿ya? O sea, una fuente de poder hasta 1000 metros. Entonces, quizás por metraje, la oferta o solución 1 dice, ¿sabes qué? Yo con una única fuente de poder puedo hacer las dos torres, pongo una única pantalla táctil en la conserjería, que sería una conserjería única para ambas torres, y listo. O sea, eso se puede hacer. Pero puede ser que exista otra oferta que diga, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una topología con dos líneas, no una línea para ambas torres. O sea, yo pongo una fuente de poder para una torre, otra fuente de poder para otra torre, acopladores de línea, una fuente de poder que alimenta la línea principal, quizás me estoy yendo a una parte más técnica, pero esa solución también se puede presentar y también es válida. ¿Cuál es la diferencia entre una solución y otra? Por supuesto, llevamos hilando el tema de los costos. La solución de una pura línea, o sea, una pura fuente de poder que alimente los dos edificios, quizás por características técnicas, por distancia, me da sin ningún problema, pero ¿qué ocurre si tengo un fallo en la torre A? Y ese fallo me bota o quema o realiza algo en la fuente de poder que está alimentando las dos torres. Bueno, van a morir las dos torres, en cierto sentido morir, digamos, se van a inhabilitar. Versus si instalo esta arquitectura diferente basada en una fuente de poder por torre, si tengo un problema en la torre 1, bueno, la torre 2 sigue funcionando sin ningún problema. Ambas soluciones técnicamente van a ser factibles, pero ahí entra un poquito, a ver, todo este tipo de posibles consecuencias, todo tipo de mirada, con una tengo mayor seguridad en caso de que algo falle. Hay temas de costos asociados también, porque la solución con una arquitectura de una pura línea me significa una única fuente. Una solución con dos líneas, separar las dos torres, me significa que tengo que adicionar dos fuentes de poder más dos acopladores de línea. Por ende, ahí entra un tema también de costos asociados. Pero sí, ambas son factibles y eso va a depender un poco del proyectista o el diseñador que realice el proyecto. Gracias, Germán. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, vamos con el
Siguiente mito. Dice, en un edificio en funcionamiento se puede reemplazar un dispositivo KNX por uno de otra marca. Víctor Caviedes, ¿nos puedes responder este mito? Sí, sí se puede, pero hay una letra chica que es la que tenemos que tener claro, ¿ya? Cuando yo tengo un edificio con un solo fabricante, ¿ya? Y yo quiero hacer el reemplazo del producto defectuoso por X motivo, y yo quiero insertar otro de otra marca, lo que tenemos que tener presente que primero tenemos que tener acceso al archivo del proyecto, ¿ya? Cosa que el instalador o quien va a hacer este reemplazo debe tener acceso a eso, ¿ya? Lo segundo es que hay que tener físicamente, hay que tener acceso a los productos para apretar el botón de programación, ¿ya? Y después hay que intervenir todos los archivos, perdón, la dirección de grupo que se llama técnicamente, donde están las funciones de este dispositivo y con qué otros dispositivos están enlazados. Entonces, es más cómodo a veces reemplazar por la misma marca, porque uno en la oficina carga la configuración en el dispositivo, lo reemplaza y va a funcionar. Pero si yo quisiera reemplazarlo por otro, tengo que saber que hay otras acciones asociadas a ese cambio. Hay quizás un poco más de HH, hay que involucrarse en el archivo del proyecto, hay que ver en qué momento puedo tener acceso a los dispositivos, porque si es un sensor y está en medio, a 2 metros de altura y hay público, no puedo acceder a él cómodamente. Entonces también hay una logística detrás. Entonces, de poder se puede por otra marca, pero hay que tener presente todo lo que está, la logística asociada al cambio. Gracias, Víctor. Bueno, tenemos la otra. Germán va a dar su opinión. Sí, es una mirada más en la práctica, lo que mencionó Víctor, efectivamente es así, pero aquí es lo que ocurre en la práctica, y esto también es un mensaje para los actuales programadores y los futuros programadores que nos están escuchando ahora, es que en la práctica cuando el cliente desea realizar alguna modificación, incluso ni siquiera estamos hablando de reemplazar un equipo defectuoso, sino que una simple modificación se debe contar con el archivo base, con el proyecto diseñado en ETS. Si yo no tengo el proyecto, no puedo hacer nada, como dijo Víctor. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Se le dice al cliente, a ver cliente, usted, a ver, muéstreme la carpeta de entrega con el proyecto. Es que no tenemos eso. Es que no nos entregaron. Es que hay un montón de peros y finalmente, y en la práctica, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si el cliente quiere hacer modificaciones, hay que entrar a reprogramar todo. Eso es lo que se hace. Y ahí ya recién se le dejan los programas al cliente para que él no dependa de mí como programador y él pueda acceder a cualquier otro programador, pueda tener un libre albedrío, digamos, de cotizaciones, etcétera, pero él ya teniendo el proyecto. En Chile, un poquito tomándome de lo que dijo Boris en delante, el RIS 14, que hace referencia a eficiencia energética, señala que para este tipo de proyectos debemos, al menos normativamente en Chile, debemos entregar todos los archivos, los programas libres de contraseña. Ya, eso es un requisito y en KNX estaríamos aplicando al respecto. Por ende, al menos en Chile, una vez que hagamos el proyecto, tenemos que entregar la carpeta de entrega con el programa para que este tipo de cosas no ocurran. Ahora, quizá alguno dirá, sí, pero ¿y si el cliente, yo le entrego una garantía de 1 año y quizás en 1 año el cliente va a hacer modificaciones? Bueno, si él hace modificaciones y llega otro instalador o un integrador que quizás no tiene conocimientos o no está certificado y literalmente deja el sistema no funcionando muy bien, yo como programador, quizás yo hice el proyecto principal, yo puedo acudir y teniendo los conocimientos con el software ETS, yo puedo determinar si hubo una intervención y listo, y ahí se tratará de otra manera. Pero existen todas las herramientas con el software para hacer todo lo anterior. ¿Ya? Pero el mensaje más que nada que quería dar complementando lo que dijo Víctor es, cuando nosotros hagamos un proyecto, el proyecto le corresponde al cliente, se le debe entregar la carpeta, en su carpeta de entrega del proyecto, libre de contraseña. Eso sí o sí tenemos que hacerlo, porque si no el cliente, ¿qué es lo que ocurre?
dices, chuta, que hay que reprogramar esto, ¿y cuánto me sale? Y hay que considerarle la reprogramación, y él se queda con una perspectiva, con una opinión de KNX de que, oye, es que KNX es un cacho, porque KNX tengo que, si quiero hacer una pequeña cosa, tengo que reprogramar. Cuando en la práctica no es tan así, o sea, no tengo que reprogramar todo para hacer una pequeña modificación. Si no tengo el programa, si el cliente no tiene el programa, nada que hacer, hay que reprogramar todo. Pero si el cliente tiene el programa, se cambia el dispositivo, se programa solamente ese dispositivo y listo. ¿Ya? Eso es un poquito lo que quería complementar. Y súmale que imagínate que la programación la hicieron en otro software. O sea, lo hicieron en el software propietario y quieren colocar un producto KNX de otra marca, ahí ya hay que reprogramar todo. Correcto. Gracias. En la práctica me ha pasado y sí, eso es lo que hemos tenido que hacer. Sí, eso. Me imagino que les deben pasar un montón de cosas y un montón de solicitudes de los clientes, pero eso es... Cristel, quiero agregar algo. Sí, Sí, quiero agregar algo y hay un vicio que se produce acá porque normalmente un programador KNX o el instalador KNX muchas veces le entrega toda la carpeta al mandante, que en este caso es una constructora. ¿Cómo funciona esto? Una inmobiliaria diseña un proyecto, lo licita, se le gana a una constructora, la constructora realiza este proyecto del edificio, lo construye, contrata al instalador eléctrico y el instalador eléctrico al especialista de KNX, se realiza la instalación de KNX, se programa, se entrega toda la documentación, los archivos, pero luego la inmobiliaria vende este edificio, ya sea a una persona, a una empresa que lo compra todo para el build to rent, o se venden cada uno de forma individual los departamentos. Pero después ese edificio lo toma una administración. Y esa administración desconoce por completo lo que es KNX y lo que es la automatización del edificio. Por lo tanto, lo toma una administración y luego se encuentra que le falló un dispositivo, necesita reemplazar algún dispositivo KNX, llama a algún instalador KNX certificado, él va, le pide el archivo y no lo tiene, porque no se traspasa de la constructora al cliente final, al usuario final. Y ese es un vicio que pasa recurrentemente. Me he encontrado con ese problema varias veces. Entiendo. Bueno, ahora vamos a un mito que es, sí lo he escuchado por toda Latinoamérica y creo que por todo el mundo. Necesito estar certificado KNX Partner para poder participar de alguna licitación, cotización o ejecución en un proyecto de automatización de edificios. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Es una muy buena pregunta. Voy a partir yo sé que acá creo que todos tenemos mucho que decir al respecto. Las imágenes de apoyo, las imágenes que ustedes ven de apoyo, son imágenes realizadas no por una persona que tiene conocimiento en KNX, claramente. O sea, claramente está. Por eso se insertaron ahí, acompañando un poco a resolver qué es lo que ocurre cuando alguien que no tiene expertise en KNX, no tiene el conocimiento en KNX, se le asigna la tarea de instalación. Y eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que instalan acá? El montajista o instalador eléctrico. Y el instalador eléctrico se adecúa a cómo él hace una instalación eléctrica, no entendiendo que un bus de comunicaciones es diferente, se tiene que tratar diferente, se tiene que conectar diferente y muchos otros más. Por ende, ahí es donde está la pregunta. ¿Es necesario? Hoy en día esa respuesta queda bastante limitada a el proyectista. Ejemplo, llega a una licitación, en esa licitación, si las bases de la licitación dicen que la persona que ejecute, que proyecte, que configure la instalación tiene que estar certificado como KNX Partner, bueno, pasa a ser ya un requisito. Pero si en las bases de la licitación del proyecto, en estas especificaciones técnicas, no dice eso, no dice absolutamente nada, bueno, Juanito Pérez, que es un dicho que tenemos acá, persona X, que no tiene conocimientos en KNX, que no está certificado como KNX Partner, va a poder ejecutar, va a poder hacer todo, y esto es lo que tenemos como resultado, lamentablemente. Entonces, esto igual tiene consecuencias súper graves, no solamente para el instalador, para el programador, tiene consecuencias graves también para las marcas, que digamos, por ejemplo, aquí en este proyecto teníamos varias marcas, sensores de marca 1, tecleras de otra marca, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Cuál es la percepción que tiene el cliente cuando después no le funciona bien? Oye, la marca X, oye, es mala la marca, no trabajemos más con esta marca. Entonces, al final tiene muchas repercusiones para todos, para el que instala, para el que configura y para la marca que vendió o suministró los productos. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta ¿es necesario? Sí, pero siempre y cuando en las bases de este proyecto de la licitación, especificaciones técnicas, digan que es necesario. Ahora, eso es la parte más, llamémoslo, contractual de documento. Si nos vamos a la práctica, ahí ya yo puedo tener una opinión muy personal y creo que sí es necesario contar con estos conocimientos e idealmente sí estar certificado. Pero la exigencia hoy en día, como se está trabajando, la está poniendo simplemente el proyecto. Por ende, acá hay una misión muy importante en el proyectista que está realizando estos proyectos KNX. Yo sé que muchos de los presentes incluso acá también somos proyectistas, pero hay proyectistas que vieron un proyecto a lo que proyectaron de allá, un copy-paste, y listo, y se siguen cometiendo los mismos errores, y es un círculo de nunca acabar, que es un poco lo que nosotros estamos tratando de finalizar para que los proyectos se ejecuten de buena manera, para que el cliente tenga una buena percepción y finalmente todos ganan. Gana el instalador, gana el programador, gana la marca, ganan todos. Eso es un poquito en mi mirada. Yo sé que aquí todos van a tener aquí una mirada, así que adelante, Víctor. Sí, yo quisiera, Víctor, ahora que Germán menciona el tema de las marcas, sí, yo sé que también le vas a preguntar a Oscar. Cuéntame. Sí, cuéntame. Sí, Oscar, mira, entendiendo que en el proceso desde que se está la concepción de un edificio hasta la ejecución pasa por muchas etapas, y en todas las etapas hay errores de arrastre hasta que llega el practicante que tiene que solucionarlo. Pero mi pregunta es, ¿qué han hecho ustedes como marca para, desde la base, porque a veces estas ideas parten de un arquitecto, ¿ya? Que técnicamente no domina KNX, sino que en su concepto está la eficiencia energética, nada más, quizás en su objetivo está que su edificio sea verde y una certificación LEED, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes de traspasar este protocolo o tratar de educar este protocolo en las bases de arquitectura de los arquitectos para que después eso llegue al proyectista y después eso se transforme en una licitación adecuada, cosa que cuando llega el instalador no tenga que andar constantemente justificando al hito, que es quien inspecciona, ¿cierto?, la instalación, y diciéndole, mira, esto es lo que dice KNX, y KNX el estándar nos facilita estas cosas. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes como marca en eso? La experiencia nuestra ha sido, y es algo que hemos tratado de ir aplicando, es de ir acompañando, como tú bien lo decías, en las distintas etapas de un proyecto, desde el papel hasta la ejecución, de ir acompañando como marca y con especialistas puntualmente sobre los cuidados que en cada uno de estas etapas se deben tener. Desde la decisión de qué tipo de producto quiere, porque tú lo planteabas muy bien. O sea, muchas veces esto parte por un arquitecto que busca una solución, pero de ahorro de energía, de integración, tal vez el mandante del edificio busca que sus costos operativos también bajen y que con esta automatización completa de las distintas, ¿no es cierto?, especialidades y de la potencialidad que tiene KNX, lo puedes lograr y lo puedes responder. Pero el punto está en que se debe ir acompañando en las distintas etapas para tener ciertos cuidados. O sea, se debe utilizar un cable especial y eso se le indica a un proyectista si es que no tiene experiencia en esto, o se le explica después al instalador que esto hay ciertas recomendaciones. Después, cuando llegamos al producto, pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, en esto, como tú bien lo decías, muchas veces el propósito o por lo que se llega a KNX no necesariamente es porque quiero KNX, sino que lo que busca es los beneficios que trae KNX, y en esto
hay que ir acompañando en las distintas etapas a los distintos actores que son parte en todas las etapas de un proyecto. Gracias, Oscar. Bueno, voy a seguir porque vamos como sobre el tiempo, pero entonces voy a seguir con otro mito que dice si se puede hacer una comparación entre la visualización entre una tablet, web server de marcas, y una pantalla KNX, Gerald. Bien, bueno, hay que decir que la pantalla KNX es parte integral del proyecto KNX y es la interfaz de visualización entre el usuario y la instalación. A diferencia del web server, el web server es un equipo muy potente que puede tener la instalación, mínimo de la instalación completa. Además puede ser gateway porque maneja o comunica con otros protocolos que podría ser Modbus, Bagnet, para comunicar equipos de medición de energía o equipos de climatización, pero que es para el usuario, porque no tiene pantalla, no tiene donde poder ver lo que está embebido dentro de este dispositivo. Es por eso que para visualizar el web server necesitamos una interfaz gráfica. Eso puede ser un computador, puede ser una tablet o puede ser un smartphone. Cualquiera de ellas yo podría estar visualizando lo que tiene el web server. Y visualizarlo desde cualquier parte del mundo, porque normalmente estos web servers están conectados a la red Ethernet. La pantalla KNX, muchas de las pantallas KNX, nativa KNX, tienen aplicaciones donde yo la puedo descargar y también puedo visualizar todo lo que tiene la pantalla en un computador, en una tablet o en un smartphone. O sea, de cualquiera de las dos yo podría visualizarlo desde una tablet. La diferencia es que la pantalla está conectada directamente a la instalación con interfaz gráfica inmediatamente. Esa es como la gran diferencia. Pero en realidad no es que la tablet reemplace la pantalla, porque la tablet no es parte integral de una instalación KNX, porque carece de conexión de puerto KNX. Y hay que agregar que la tablet sufre todas las debilidades de lo que está una red de conexión. O sea, si el router que le da comunicación a la tablet no es de buena calidad o la señal no traspasa los muros del edificio, también presenta debilidades operativas, a diferencia de una pantalla KNX, porque la información va por el bus, que es mucho más segura y confiable, ¿cierto? Entonces, se aplica para, o quizás se recomiende para opciones muy particulares, donde se garantice la confiabilidad en la comunicación. Germán, sí, gracias, Víctor. Germán. Sí, y complementando, otra de las diferencias o cosas buenas que tienen los servidores web es que se pueden generar múltiples usuarios y estar todos conectados en simultáneo. O sea, si alguien quiere, por ejemplo, acceder a una instalación y necesita que el usuario 1 tenga acceso solamente a un sector, el usuario 2 tenga acceso a otro sector, o sea, con un servidor web, por ejemplo, el mismo que se está mostrando en la imagen, se pueden generar múltiples usuarios y todos pueden estar conectados de manera simultánea y viendo cosas diferentes. O sea, esa es una gran ventaja. Por eso va a depender mucho del tipo de proyecto que tengan, en donde quizás aplique mejor una pantalla KNX o aplique mejor un servidor web. Gracias a todos. Un siguiente mito, y ya lo mencionaba Oscar en su intervención anterior, es: ¿puede funcionar una instalación KNX con otro tipo de cable que no sea certificado? Boris, ¿tú quisieras hablarnos de tu experiencia en este tema? Boris. Parece que no le digo a Boris. Bueno, esto ya lo comentó en todo caso Oscar, sí. Que efectivamente hay un cable KNX certificado como tal, ya que tiene ciertas características, y por ende todo lo que KNX dice es que se puede certificar una instalación con las distancias que se indica como con el protocolo, solamente con un cable KNX certificado. Y bueno, mencionar también que al menos acá en Chile tenemos que usar sí o sí cable libre de halógenos. No sé cómo estará la normativa en los diferentes países, pero al menos acá en Chile sí o sí el cable tiene que ser libre de halógenos.
¿Por qué lo comento? Porque en el mercado igual existen cables que no son libres de halógeno, ¿ya? Y ahí Oscar tiene algo que comentar. Sí, solo complementar de que muchas veces, y para compartirlo a todos los que están en la audiencia, muchas veces a nosotros como fabricantes nos preguntan, oiga, ¿puede utilizar otro cable que tal vez tenga el mismo espesor o que tenga tal vez, buscando tal vez un ahorro potencial en el uso del cable? Y en esto, para todos los que están en esta sesión, en este webinar, indicarles de que la especificación del cable y las características técnicas del cable son las necesarias para que este protocolo funcione. O sea, son características no tan solo de resistencia eléctrica, porque algunos nos dicen, oiga, pero si este cable ¿cuánto mide? ¿Cuántos son los milímetros de espesor del cobre? Tanto. Entonces, si compro uno alternativo, pero del mismo espesor, ¿me sirve? Y la verdad es que no, porque al final esto se forma un par trenzado y lo que necesita el sistema para poder funcionar es una impedancia y que eso solamente se lo da no tan solo una resistencia. Por lo tanto, es obligatorio y mandatorio utilizar este cable para, como bien decía, ¿no es cierto, Germán? Se puedan lograr primero el cumplimiento de las distancias, las caídas de tensiones que son aceptables por el sistema, pero también la confiabilidad para la comunicación de los más de 60.000 productos potenciales que se pueden tener en el sistema. Oscar, aquí una pregunta aprovechando lo que comentaste. Ustedes como marca, supongamos que hay un instalador que hace una instalación y hace una instalación con un cable de incendio, que yo creo que ya lo han visto en más de alguna ocasión, yo creo que todos lo hemos visto, al menos acá. Entonces ahí está el tema, o sea, imaginémonos que el proyecto falló o el proyecto no funciona bien. Ustedes como marca, ¿qué le dirían al cliente, al instalador? ¿Sabes qué? No, tranquilo, yo te reviso los equipos, yo respondo por los equipos si tienen algún tipo de desperfecto. ¿Cómo lo abordan ustedes esto? Tal como lo mencionaba anteriormente, siempre tratamos de ir acompañando en las distintas etapas de un proyecto, ir acompañando la implementación de los distintos productos. Por lo tanto, siempre hacemos esta recomendación como fabricante de que los ahorros pueden estar en otros aspectos, pero en el tema principalmente del cable, es mandatorio tener que utilizarlo para que el sistema pueda funcionar de forma adecuada y que después, no es tan solo instalarlo, sino que después en la ejecución pueden haber inconvenientes en el proceso de puesta en marcha, hay problemas eventualmente podrían existir problemas después en la etapa de operación, hay reprogramaciones o tal vez hay que hacer recableados. Por lo tanto, al final, esta solución o este potencial ahorro muchas veces puede resultar más caro que el haber instalado el cable que es correcto para utilizar en este caso. Por lo tanto, siempre tratamos de explicar y reforzar este punto porque algo, como tú bien lo decías, esto no depende de señales inalámbricas, sino que solamente el cable alimenta y comunica los distintos productos. Por lo tanto, es el elemento central y vital para que el sistema funcione y se tenga la confiabilidad y no se tenga que estar haciendo mantenciones o que el sistema no funciona o que se cae, etcétera. Ustedes como marca, Oscar, darían garantía a una instalación. Supongamos que un instalador X les compró los productos, ustedes lamentablemente no le pudieron dar seguimiento, hizo la instalación con otro tipo de cable. ¿Ustedes darían la garantía correspondiente si no tiene un cable bus certificado? No. Perfecto. No, en ningún caso, porque al estar trabajando bajo este protocolo hay ciertas condiciones mínimas que se deben dar para que funcione. Entre ellas está la tensión eléctrica, o sea, si algo está desarrollado y pensado para una tensión de 220 o 230, 50 volts y lo instalamos a 110, 60 Hz, claro, el sistema no va a funcionar si es que el producto se va derechamente a quemar, ¿no es cierto? Si es que lo instalamos para una condición en la cual no está fabricado. Pasa lo mismo con KNX, o sea, el cable cumple dos propósitos,
que es comunicar y el otro es alimentar todos los productos. Y bajo esa lógica no se puede garantizar, no se puede dar una garantía sobre los productos si es que no están las condiciones mínimas para poder otorgar esa garantía. Yo creo que los usuarios tienen que distinguir que una cosa es hacer una prueba en el laboratorio, en la oficina, para trayectos cortitos y hacer pruebas y que les va a funcionar, pero eso no es Oscar, que sea garantía de confiabilidad. O sea, al mito, ¿funciona? Sí, pero todo lo que han dicho anteriormente. Sí, disculpa, antes de pasar a lo siguiente, yo muchas veces a mis alumnos, cuando dicto curso, me hacen recurrente esta pregunta y dicen, sí, pero yo he utilizado otro cable y funciona. Tal vez en instalaciones pequeñas podría ser. Pero yo les digo, si tú haces una instalación KNX y después, al mes, empiezas a tener problemas, y empiezas a revisar tu instalación y está todo bien, y te das cuenta que es el cable era el problema, ¿lo vas a reemplazar cuando la instalación ya esté funcionando? El costo que tiene eso es muy alto. Así que no se arriesguen y utilicen lo que corresponde en KNX. Gracias, Gerald. Bueno, bueno, Víctor Caviedes, ayúdame con esta pregunta. ¿En todos los productos KNX puedo saber sus funciones antes de comprarlos? Creo que esta es una gran opción que tiene. Ojalá uno pudiera en otras cosas hacer lo mismo. Y desde el ETS 5, que viene el catálogo online de productos en el software que se muestra ahí, tenemos la opción de en el software cargar el producto y empezar a ver las configuraciones o parametrizaciones que tiene. Porque encontramos que hay marcas que no todas tienen su driver en español, por ejemplo, o en el idioma que nosotros queremos operar. Entonces resulta que obtienen buenos precios, pero resulta que tenemos problemas con el idioma del driver. Y otra cosa, antes de comprar el producto, podemos ver esos parámetros y ver si es que hace lo que queremos hacer. Incluso hay simuladores virtuales para poder hacer pruebas. Así que esto es una ventaja, el poder hacer arquitectura o probar los dispositivos, conocerlos antes de comprarlos. En la versión anterior, en la versión 4 del ETS, teníamos que cargar las librerías, ¿cierto? La base de datos del producto, y ahora con estas nuevas versiones son mucho más amigables. Y lo otro también es que vemos si la marca que estamos utilizando, si aparece en esta lista, también nos da confianza que es un producto certificado y reconocido por la asociación KNX. Perfecto, gracias, Víctor. Digamos con el siguiente mito. KNX requiere de un software BMS para su funcionamiento. Germán, cuéntanos tu percepción. Ya, perfecto. Sí, hay muchas personas que normalmente creen que KNX necesita de un BMS para funcionar. Y la respuesta es absolutamente no. O sea, KNX está diseñado para trabajar o para conversar entre sus propios dispositivos, que un sensor converse con un actuador, que una pantalla pueda controlar la instalación. O sea, KNX está diseñado para trabajar solo. ¿Cuándo es donde tenemos que instalar un BMS? Bueno, es por requerimiento del cliente. El BMS es un software que tiene diferentes características, tiene mayor procesamiento de datos, tiene una base de datos. Por lo tanto, lo más normal es que cuando tenemos una instalación KNX y el cliente quiere guardar información, por ejemplo, históricos, quiere generar reportería, quiere hacer un montón de cosas que quizás con KNX ya nos quedamos un poco cortos, o el edificio o el proyecto es muy grande, ahí recién es donde aplicamos un BMS. Pero ojo con eso, si el BMS está integrado a la instalación KNX y yo, supongamos, desconecto mi cable de red del BMS, o sea, dejo corto el BMS de la instalación KNX, lo ideal es que el programador KNX haya dejado todo para que los dispositivos KNX se comuniquen entre sí y no dependan de un BMS para su funcionamiento. Porque si dependen de un BMS para funcionar, ya no estamos hablando de algo automático.
Estamos hablando de que hay un operador encargado de encender, de apagar, de regular, etcétera, etcétera. Lo ideal es que siempre las programaciones, las configuraciones, todo funcione en el bus de PKNX y los dispositivos entre sí. Por ende, es un complemento uno con otro, pero no, KNX no depende de un software BMS para su funcionamiento. Maravilloso, Germán, gracias. Bueno, vamos con el siguiente mito. ¿Un SCADA industrial es más conveniente que un BMS domótico e inmótico? Gerald, ¿tú qué opinas? Bien, primero vamos a aclarar bien estos dos conceptos. Hay que partir con que los dos, tanto un SCADA como un BMS, son software que están alojados en un servidor, ¿ya? Pero un SCADA, que es una sigla, significa Supervisory Control and Data Acquisition, es un sistema que fue diseñado para controlar industrias de procesos productivos, donde existen PLC, que son controladores lógicos programables, existen distintos elementos de control, de final de control, como válvulas, variables de frecuencia, sensores de distinto tipo, y esto se comunica de forma nativa con muchos de los protocolos que se utilizan en una industria, como son el protocolo HART, por ejemplo, de instrumentación, el protocolo Profibus, el protocolo DeviceNet, Modbus, podría nombrar otro, Fieldbus Foundation, ControlNet, etc. Existe una serie de protocolos industriales que por algunas razones y características se utilizan solo en la industria. Bien, ahora vamos con lo que es el BMS. El BMS es Building Management System por su sigla, y es un sistema de administración de edificios. Este software se comunica con los subsistemas que existen en un edificio. Y también puede controlar algunos de ellos. En este caso, podría controlar lo que es la iluminación, la climatización, hacer medición de los distintos consumos de energía dentro del edificio. Y también, digamos, todo esto con una interfaz gráfica donde se puede recorrer las distintas instalaciones. Podemos monitorear el ascensor, pero no vamos a controlar el ascensor, solamente monitoreamos el estado, si está en funcionamiento, si está en falla, si está en mantenimiento, lo mismo las escaleras mecánicas, etc. O sea, administramos el edificio, no controlamos procesos. Ahora, la pregunta es si con una SCADA podría administrar un edificio. Probablemente algunos elementos sí y otros no, porque sería muy difícil a lo mejor que una SCADA pudiera conectarse con algunos elementos de climatización o con alguna instalación como KNX, porque no tiene los drivers, no fue diseñado para manejar equipamiento de edificios, sino que fue diseñado para manejar equipamiento de procesos productivos de industria. Por lo tanto, no tiene los drivers. Tal vez se le podrían cargar los drivers, sí, pero habría que hacer más un manejo ahí ya de cada uno de los softwares si es que el proveedor los tiene o no los tiene. En cambio, el BMS ya está cargado con todos estos drivers. Gerald, sí. En el caso del BMS, sabemos que existen soluciones donde el BMS es un software, ¿cierto? Pero también sí. Encontramos BMS que están asociados a hardware, a dispositivos. ¿Qué ventaja y desventaja ves tú de estas soluciones de conveniencia? ¿Para qué tipo de proyecto? Bueno, indudablemente que el BMS que requiere de hardware ya no lo hace tan abierto, lo limita. Lo limita versus los BMS que tienen protocolos de comunicación nativos, donde yo los puedo conectar a protocolos de estándar abierto. No tengo la necesidad de tener un equipamiento, un hardware, para recién poder conectarme a los subsistemas del edificio. Por lo tanto, siempre prefieran un BMS que no requiera hardware para conectar a los subsistemas y que trabaje con un protocolo de comunicación de estándar abierto, como KNX, por ejemplo. Magnet, Modbus, etc. Gracias, Víctor y Gerald. Bueno, otro mito que aparece por aquí dice, para realizar eficiencia energética en una instalación, ¿cuál es el mejor camino? Boris, ¿crees que nos puedas indicar tú qué opinas? Sabemos que con KNX, una de las principales banderas de KNX es el tema de la sostenibilidad y la eficiencia energética. Boris, ¿tú qué opinas a este respecto?
Mira, yo pienso que implica una estrategia integral que combine la tecnología, el diseño y hábitos. Si queremos como estructurarlo como pasos, yo pienso que hay una primera etapa de diagnóstico energético como auditoría. Antes de hacer cambios, considero que hay que saber cuánto y cómo se consume la energía, ¿ya? Yo creo que es importante ahí identificar, por ejemplo, los principales consumidores, climatización, iluminación, motores, medir con equipos, ya sea analizadores de red, detectar cuáles son las ineficiencias o pérdidas que puede tener en estos consumos esta etapa como de diagnóstico. También es importante como segunda etapa para este camino el diseño o rediseño eficiente. Me imagino que una vez detectadas las oportunidades hay que rediseñar la instalación, ya sea iluminación con equipos de bajo consumo, sensores de presencia y luz natural, ver los temas de climatización. También hay una parte importante que entra ahí en juego, el aislamiento térmico, de tal manera de poder reducir cargas térmicas por transferencia y poder minimizar la distribución eléctrica, poder minimizar las distancias por la calidad del cableado. Y como etapa 3, yo creo que ahí entra también la parte de Caneki como automatización y control. Automatizar, por supuesto, permite controlar los consumos en tiempo real y adaptarlo también a las necesidades. Integrar iluminación, integrar climatización, persianas, ventilación, crear escenas eficientes, con modo de ahorro, fuera de casa, día y noche, y monitorear y el control remoto. También yo creo que pueden ser el camino para poder llevar a cabo, ¿cierto?, la eficiencia energética. También importante poder, no menor, integrar energía renovable, hacer un monitoreo y mantenimiento y mejora continua, instalar sistemas de monitoreo energético, detectar consumo anómalo, ajustar y optimizar según datos de tiempo real, etcétera. Yo creo que ese es el resumen, finalmente, el resumen del camino. A lo mejor, bajo mi percepción, mi perspectiva, podría ser el diagnóstico, etapa 2, el diseño, como había hablado, la automatización con el control de Caneki, también poder integrar energía renovable y el monitoreo y la mejora constante. Eso es mi percepción. Gracias, Boris. Bueno, nos quedan 2 mitos para resolver aquí, para que nuestros asistentes estén muy atentos. El penúltimo es: ¿una instalación KNX puede funcionar sin su interfaz de programación? ¿Qué opinan ustedes? Muy buena pregunta, Cristian. Muy buena pregunta. Sí. La respuesta es que no es necesario. Una interfaz, por ejemplo, como una interfaz USB, puede ser una interfaz IP de programación, no es necesariamente la única, sirve precisamente para eso, para programar, para configurar los dispositivos. Ya, si se saca la interfaz USB, creo que se escucha ruido, ¿cierto? ¿No? Sí. Un poco, de fondo, sí, pero ya pasó. Se la doy a Gerald, mejor, Gerald, porque están metiendo ruido acá. Ya, ok. Bien, la interfaz USB sirve principalmente para programar el sistema, en la puesta en marcha, visualizar fallos posteriores, etc. Pero no es parte integral del funcionamiento de una instalación KNX. Es más, cuando se direccionan dispositivos en una instalación, la interfaz USB no lleva direccionamiento, porque solamente la interfaz para poder programar. Por lo tanto, si no está en una instalación, va a funcionar de forma perfecta. Ahora, muchos proyectistas lo incluyen y lo dejan para cuando más adelante vayan a hacer, o sea, otros instaladores, otros proyectistas o otros expertos en KNX vayan a hacer alguna modificación o algún diagnóstico, tengan donde conectarse y no tengan que llevar una interfaz y tener que conectar un cable a alguno de las clemas que están ya ahí dispuestas. Ahora, no solo la interfaz USB sirve para programar, sino que también tenemos otras interfaces como son la interfaz IP, donde nos podemos conectar por el cable de red, que también
podrían haber una dentro de la instalación, como podría no haber. O sea, si hay, por ejemplo, un web server, el web server sí permite programar los dispositivos y el web server es parte integral de la instalación. Por lo tanto, ahí no sería necesario, o sea, sería redundar tener USB y además una interfaz IP. Ahora sí, ¿verdad? Una pregunta, perdón, Germán, justo te voy a hacer una pregunta. Vale. En tu experiencia, ¿qué es mejor programar que tenga un sistema, un módulo USB de programación o un módulo de Ethernet? Y la segunda pregunta, para que la vaya uniendo, es ¿qué recomendaciones das tú de la ubicación del módulo de programación en un edificio? Porque generalmente los tableros de control a veces están en los subterráneos y tenemos que llegar a un piso 10, un piso X arriba. ¿Cuál es tu recomendación, experiencia de la ubicación del módulo de programación? Porque hay un momento que es la fase de instalación, de la puesta en marcha, y después hay otra fase de corrección que se da después. Entonces esas son mis preguntas. Perfecto. Mira, si me hubieras preguntado esto hace 10 años atrás, te hubiera dicho la interfaz USB. ¿Por qué? Porque la interfaz USB se alimenta con el bus KNX y listo. Ya, hace 10 años atrás, una interfaz IP, por ejemplo, la gran mayoría de los fabricantes había que alimentarla con 24 o 30 bolas auxiliar. Por ende, tú tenías que andar con una fuente de poder, energizar la interfaz de programación para poder configurar. Hoy en día ya eso no ocurre. Hoy tanto la interfaz USB como interfaz IP como una interfaz USB se alimentan con el bus. Por ende, a mí en lo personal aplico con las dos de igual manera. ¿Ya? Respecto a dónde instalarla, siempre, si tú la dejas instalada, siempre en un lugar seguro, idealmente en el tablero eléctrico con llave, solamente para que tú tengas acceso. ¿Ya? Tiene que estar en un lugar seguro. Y referente a qué es mejor, si dejarla o no dejarla, hay dos miradas. La mirada hacia el cliente, si tú no la dejas y la consideras como una herramienta del programador, o sea, tú eres el programador, es tu herramienta, tanto como tu computador es tu herramienta, tú no se la vas a cobrar al cliente porque es tu herramienta de programación. Por ende, el cliente se ahorra ese costo. Si tú la dejas o va a quedar fija ahí eternamente, tú se la tienes que cobrar al cliente. Por ende, si lo vemos de esa mirada, el no dejarla le conviene al cliente porque los costos son más bajos. Pero a nivel funcional, como dijo Gerald, si tú la dejas, es más sencillo para que después cuando llegue otro programador, llega y se conecta y no tiene que andar con su interfaz, ver dónde se conecta y todo ese tipo de cosas. Por ende, hay varias miradas. Y bueno, y en la práctica, al día de hoy, en la mayoría de los proyectos, sí se está considerando la interfaz USB como una herramienta del programador, para que no se le cobre al cliente final. Eso es en la práctica. ¿Qué ventaja tiene o qué limitación tiene a veces usar pasarelas o gateway, que son multiprotocolo, para poder programar con otras marcas? Porque a veces dicen, no, si este dispositivo te permite programar, no sé si, ya que no podemos decir marca. Perdón, entiendo. Lo que pasa es que hay algunos servidores web, por ejemplo, que sirven como pasarela o que tienen múltiples funciones que también te sirven como programador. Y es un poquito lo que dijo Gerald. Si tú ya tienes en tu instalación un servidor web que te sirve como programador, no tienes para qué comprar una interfaz USB o una interfaz IP para programar, porque ese es tu programador. Entonces, la utilizas como pasarela, lo utilizas como interfaz gráfica y lo utilizas como programador, entre otros, muchas otras funciones que tienen también. Uh-huh. Sí, agregar un poquito a eso, cortito, muchas veces a los que han hecho puesta en marcha en edificios, por ejemplo, y queremos ir a visualizar, porque nos tomamos el LTS y empezamos a hacer funciones, a hacer accionamientos de las cargas de iluminación, de climatización, y lo empezamos a hacer del LTS o a hacer diagnóstico, y queremos mirar lo que está pasando. Entonces, ahí es mejor tener una interfaz IP conectada a un router inalámbrico. Por lo tanto, nos conectamos a la instalación desde el ETS de forma inalámbrica, ¿ya? Y podemos recorrer la instalación e ir activando y haciendo diagnóstico. Así que, en algunos casos, es mejor la interfaz. Lo que dice Gerald está espectacular. Es lo más cómodo. Se lleva un router y no tienes que estar conectado con un cable y se programa por Wi-Fi. Bueno, seguimos. Tenemos otra pregunta. Cuando tengo una necesidad de controlar dispositivos de iluminación, ¿es más conveniente
una solución KNX en vez de DALI. Germán, porfa, ¿nos ayudas con esta respuesta? Sí. A ver, hay un acompañamiento aquí de algunas imágenes. Hay una imagen de un proyecto que se ejecutó en el año 2013 versus uno que se ejecutó el año pasado. O sea, estamos hablando de 11 años de diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos tableros? Bueno, el tablero que está a mano izquierda es mucho más grande. Ya en la foto se achicó bastante para que pudiera verse un poquito. Pero tiene mucho cable. ¿Por qué? Porque el control que se hizo en ese proyecto en particular era control para driver 0.10 volt. Por ende, por ejemplo, hay un actuador de 3 canales para controlar 3 golpes o 3 zonas 0.10 volt. Implicaba bastante más cable, bastante más actuadores. Mientras más zonas teníamos, íbamos creciendo en actuadores, creciendo, y finalmente daban tableros enormes, con mucho cableado, y por ende mucho más costosos. Al día de hoy, lo que se está prefiriendo es hacer instalaciones para control de iluminación con driver DALI. ¿Por qué? Porque el driver DALI también utiliza un bus de comunicación propio, que es el DALI. Se inserta una pasarela que convierte DALI a KNX, es bidireccional, y por ende con una pequeña pasarela que ocupa 4 módulos de espacio, que son 72 milímetros de espacio Arial DIN en el tablero, podemos controlar sin ningún problema hasta 64 luminarias, y el tablero queda mucho más reducido, hay mucho menos cableado, por ende sí se reducen costos. Ahora, ¿qué es lo que podría decir eventualmente el proyectista, el instalador o el cliente? ¿El driver DALI es más caro que un driver 0.10? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, es un poco más caro. Pero hay que empezar a equilibrar los costos. Ok, es más caro, pero tenemos algunos beneficios que con el otro no tenemos. De repente también nos encontramos con que, a ver, ¿dónde va el tablero del control de iluminación o el tablero de control? Va acá y nos dejan un espacio pero muy reducido. Por ende, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, no tengo espacio para hacer la instalación con 0.10 volt. Por lo tanto, la única alternativa que tenemos es hacerlo con DALI, porque así podemos montar un tablero pequeñito y con ese basta y sobra para hacer todo el control. Lo otro bueno es que con DALI basta con reconfigurar para hacer cambios en las zonas. O sea, imaginémonos que el cliente tiene una planta abierta. En esa planta abierta generamos en el proyecto base 4 zonas. Después el cliente hace alguna intervención, pone tabiquería, pone más oficinas y mantiene las luminarias. Perfecto. Se va con el computador, configuramos esto y simplemente volvemos a generar zonas sin destapar una luminaria, sin instalar un cable adicional ni nada por el estilo. O sea, hay muchos otros beneficios que tiene. Hoy en día se está prefiriendo el control DALI precisamente por este tipo de motivos. Hay muchos otros que se podrían revisar, pero en función del tiempo no nos vamos a introducir mucho porque es bastante. Gracias. Gracias, Germán. Bueno, tenemos una última pregunta para Boris sobre la mirada del INACAP frente a la educación continua y no como materia electiva. Boris, si nos ayudas con esta pregunta. Ya es la última pregunta, concluimos. Tenemos 3 preguntas de los asistentes que me parece importante leerlas. Entonces, Germán, si nos ayudas así resumido con esta pregunta, ya después yo leo la de los asistentes y concluimos. Perfecto. La formación técnica en KNX por parte de INACAP no solo responde, yo creo, a una necesidad creciente hoy día del mercado laboral, sino que también juega un papel crucial en la creación de soluciones sostenibles y eficientes en la automatización de edificios. Al formar profesionales en este campo, las instituciones educativas están contribuyendo, por cierto, al avance tecnológico y a la sostenibilidad global. Así se preparan para liderar en un mundo cada vez más orientado a las tecnologías y a la eficiencia energética. Yo creo que esa es la mirada que tiene nuestra institución. También, como les comenté, a través de educación continua, permite poder el estudiante ya egresado, titulado, que se encuentra ejerciendo en un campo laboral y ve como una oportunidad o una instancia de poder ingresar en este camino, a través de educación continua ellos pueden en el fondo garantizar las competencias, poder aprender de esta instancia. Yo creo que ese es el futuro de la educación técnica y la mirada que tienen acá con respecto a KNX.
Gracias. Es un tema bastante amplio, pero ya se nos acaba el tema. Hay mucho aquí. Perdón, Víctor. Tengo más preguntas. ¿Aló? Sí. Quería complementar de lo que dijo Bori, es que ahora la asociación KNX ha abierto más posibilidades de formación, porque antes teníamos la formación, ¿cierto?, de partner, advance o tutor. Después venían los acuerdos scientific partner, y ahora hay una nueva modalidad para acercar, para que el vínculo de la institución de educación con la tecnología y con el estándar KNX, con el nuevo programa Next Generation, va a permitir que los estudiantes accedan a competencias introductorias al mundo KNX. Así que eso también es algo importante de acotar para ir acercándose al estándar de forma reconocida por la Asociación KNX. Gracias, Víctor, por la acotación. Tenemos 3 preguntas. La primera es una pregunta bastante abierta y creo que aplica para todo, para cualquier cosa, artefacto, y es ¿qué tan frecuente puede fallar una fuente KNX? Es también cuán frecuente puede fallar una laptop. No sé quién me puede ayudar con esta respuesta. Sí, te digo yo. Dentro de los requerimientos de KNX para la fuente de poder, indudablemente que una es que tiene que ser a prueba de cortocircuito. O sea, si tú inviertes la polaridad en alguno de los dispositivos de la red, la fuente de poder tiene que estar preparada para resistir este cortocircuito. No le pasa absolutamente nada. Otro es que las fuentes KNX tienen que tener un buffer de memoria, de almacenamiento, de respaldo de energía de al menos 100 milisegundos, para cuando se vaya la energía, la fuente sea capaz de enviarle esta información a los dispositivos y que cada uno, cuando baje la energía de los 18 volts, respalden todos sus dispositivos, toda su información. Ya, por lo tanto, va a ser frecuente que ustedes cuando bajan el automático que alimenta una fuente de poder, el LED que indica el encendido de la fuente no se va a apagar inmediatamente, precisamente por el buffer de alimentación, de respaldo que tiene la fuente. ¿Ya? Además tiene indicadores de LED de sobrecarga. Cuando está sobrecargada la red con el KNX, te indica un LED y tú sabes que existe un problema en la instalación, o si también en algún momento hicieron un cambio de polaridad, también te lo va a indicar. Por lo tanto, son fuentes bastante robustas. Es muy difícil que falle una fuente. A esto hay que agregar que las perturbaciones que tenemos hoy en día en Chile, por las fuentes conmutadas, las fuentes switching, son muy altas. Tenemos mucha cantidad de armónicos. Es por eso que cuando tengan instalaciones de equipamiento electrónico o de KNX, es aconsejable poner supresores de transiente, ¿ya? Además de las demás protecciones. Esto nos evita que alguna transiente que entra a nuestra instalación pueda quemar algún dispositivo. Eso como... Por lo general, perdón, por lo general los problemas no van por el lado de KNX o el bus KNX, sino que van más por el lado de la fuerza. Entonces, sí. La tasa de falla va más por el lado de potencia, más que por el lado de comunicaciones del bus. Y solo para precisar algo que comentó Gerald, la prueba de cortocircuito se hace por el lado del bus de comunicación, así que ojo para los usuarios, no hagan pruebas de cortocircuito por el lado de fuerza o de alimentación de la fuente KNX, sino que pueden hacer la prueba pero por el lado del bus, así que ojo con ese detallito. Mil gracias, Víctor. Felipe Martín de Chile, una pregunta relacionada, dice, cada vez que estoy programando en una obra que no tengo internet, ya que estoy en un subterráneo o no hay red disponible, la licencia se desconecta y queda como demo. ¿Hay alguna solución a este problema? Ya, es una buena pregunta. Lo que sucede, a ver, hay dos cosas que pasan ahí, Felipe. Lo primero, las nuevas actualizaciones de ETS ahora nos permiten tener 2 modalidades de licencia. La primera licencia, que sigue siendo a través del dongle, o este pendrive o USB, y la segunda es a través de la nube. Cuando yo inicio sesión, necesariamente tengo que estar conectado a Internet, porque el inicio de sesión con mi cuenta está enlazado a la página web de KNX. Eso es una actualización que se hizo hace muy pocos meses. Cuando yo estoy dentro de esto,
y después pierdo internet, y si tengo una licencia, por ejemplo, en la nube, lo que sucede es que no me permite utilizar los famosos DCA o aplicaciones dentro de los dispositivos. Por ejemplo, hay Gateway DALI, KNX DALI, que yo tengo que usar una ETC app. ¿Ya? Bueno, se me cayó el carnet con el DCA. Una ETC app, ¿ya? Que se descarga en la página de la página directa de KNX. Yo descargo la ETC app y puedo trabajar con esta ETC app. Si se me desconecta el internet o se me cierra el proyecto o cualquier cosa, necesariamente voy a tener que volver a iniciar sesión conectado a internet. Ya, este es un tema que está así. Yo me imagino que es algo que igual se podrá trabajar con KNX, con Asociación KNX, conversar, pero a mi entender es un tema por motivos de seguridad, es un tema para que con una licencia no trabaje más de un equipo, de un computador, va más que nada por ahí. Bueno, perfecto, mil gracias. Tenemos más preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Hay muchas preguntas, es muy extenso. Vamos a tener el KNX Day presencial. Yo quiero agradecerle a los expertos, a todos, a Germán, a Víctor, a Boris, a Oscar y a Gerald, también a mi compañera Cris, y le cedo la palabra a ella para que haga el cierre del evento. Gracias, Cris. A todos, nuevamente, gracias. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a nuestros panelistas. Por favor, cuéntenme si me están escuchando y viendo bien. Sí. Tengo acá como un problema con la conexión. Pero bueno, no queda más que agradecerles por su tiempo, por estar aquí, por compartir con nosotros todo el tema de KNX. Este es el primero de muchos eventos que tenemos este año como KNX Latinoamérica. Es nuestro primer foro virtual como KNX Grupo Nacional Chile. Y no quiero que se vayan sin antes hacerles la invitación a nuestro evento presencial del 15 de mayo. Allí vamos a tener la oportunidad de conversar, ampliar más de estos temas. Es una jornada de un día en el Hotel MR, antes conocido como Hotel Neruda. Entonces van a encontrar toda esta información en nuestro sitio web www.knxlatinamerica.org. Allí en la pestaña de Chile van a encontrar toda esta información. No siendo más, agradecerles muchísimo por esta tarde de tanto conocimiento y estén muy atentos a nuestras redes sociales, a sus correos electrónicos, porque les vamos a estar enviando toda esta información. Boris, Germán, Gerald, Oscar, Víctor Alarcón, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y nos vemos en una próxima ocasión, ojalá presencialmente el 15 de mayo con todos nuestros asistentes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Chao, chao.